Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El IDEAM declara nivel de alarma en San Andrés por la tormenta tropical Julia. Se prevé un incremento en la nubosidad y precipitaciones acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y de vientos por encima de lo normal en todo el Caribe colombiano. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ecopetrol convocó a asamblea extraordinaria de accionistas para el 24 de octubre para definir la nueva junta directiva de la compañía. Habrá al menos 4 cambios de acuerdo con la plancha propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nombrada la junta, se definirá el rumbo de la presidencia de Ecopetrol, hoy a cargo de Felipe Bayón. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Usuarios del transporte aéreo se están quejando por las alzas en tarifas con motivo de la semana de receso. Pasajeros en el aeropuerto El Dorado informaron que en las rutas con mayor demanda los precios de los pasajes se han duplicado. La Superintendencia de Transporte instó a los viajeros a formular las quejas por abusos o incumplimientos de las aerolíneas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alerta en Centroamérica y el Caribe. Ciclón Julia, a punto de convertirse en huracán, es una nueva amenaza. Estados Unidos afirma que la relación con Colombia sobre extradiciones no ha cambiado. Escándalo sacude al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Es investigado por una relación sentimental indebida. Nueva York se declara en emergencia por cascada de inmigrantes llegando a la ciudad. Activistas defensores de los derechos humanos, bielorrusos y ucranianos, galardonados con el Nobel de Paz. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Hay alerta en Centroamérica y el Caribe por la tormenta Julia. El ciclón podría convertirse en huracán antes de tocar tierra en Nicaragua este fin de semana. La tormenta tropical Julia se formó en el extremo sur del Caribe, cerca de la península de La Guajira, en Colombia. Julia, la 10ª tormenta del Atlántico en 2022, registra vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se espera que se fortalezca durante las próximas 48 horas antes de tocar tierra en Nicaragua el domingo por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes. Las lluvias por el paso por Venezuela de la depresión tropical número 13 dejaron una persona muerta en el estado de Sucre, al menos 4 heridas, 2 en Caracas y 2 en el estado de Carabobo. Cerca de 22.000 casas afectadas, de las que unas 17 colapsaron total o parcialmente y árboles caídos. El muro de contención se dio, también el tema fue las lluvias, ha llovido mucho todos estos días en Caracas, muy fuerte, y eso ha ocasionado de que todo la tierra ceda, deslice. La alerta de tormenta en Colombia se actualizó a una advertencia de huracán para la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Nicaragua se ha emitido una alerta de huracán desde Bluefields hasta la frontera con Honduras. Para las áreas del norte de Honduras hay una alerta de tormenta tropical. Estados Unidos anunció que la relación con Colombia sobre la extradición no ha cambiado. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos anunció que hasta el momento no hay ningún acuerdo ni anuncio específico de cambio sobre las extradiciones de delincuentes en Colombia hacia Estados Unidos. También dijo que este mecanismo sirve para hacer justicia a las víctimas. Este pronunciamiento se da tras una reunión que sostuvieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en donde el mandatario colombiano reiteró su propuesta de cambiar las extradiciones, un método que se viene usando desde hace décadas y por el que muchos detenidos en Colombia son llevados a ese país para que respondan por cargos pendientes por narcotráfico juzgados allá. La propuesta de Petro es que integrantes en cadenas de narcotráfico quienes decidan acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfrenta una investigación interna luego de ser acusado de sostener una relación sentimental con una subalterna.
Una noticia ha caído como un baldado de agua fría en la OEA, que celebra su asamblea número 52 en Lima bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación. Según reveló la agencia de noticias AP, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afronta una investigación interna por una supuesta relación amorosa con una subalterna, lo que pudo constituir una violación al código de ética de esta organización. Según AP, dentro de la OEA, su romance de larga data ha sido un secreto a voces, que incluso hizo que algunos de sus 600 empleados se sintieran incómodos e intimidados al interactuar con la supuesta amante del jefe, que sería una mujer 20 años menor que Almagro y de nacionalidad mexicana. Incluso dos funcionarios, según la agencia de noticias, aseguran que los vieron besándose durante la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, en 2019. Otro individuo los describió tomados de la mano en una reunión en su oficina en verano de 2020, y un exfuncionario estadounidense dijo que la relación fue lo que provocó su separación de su segunda esposa en el momento de su reelección ese mismo año. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia para responder a la crisis migratoria que enfrenta la ciudad, la cual le costaría a la misma al menos $1.000 millones. La llegada de más de 17.000 inmigrantes a Nueva York desde Texas y Arizona en los últimos meses ha generado una crisis en la Gran Manzana, según alertó el alcalde Eric Adams, que calificó la situación como una crisis humanitaria, por la cual declaró el estado de emergencia. More than 17,000 asylum seekers, mostly from South America, have been bused directly to New York City from our southern border since April of this year. Hundreds of buses have arrived in New York City. Since early September, we have seen an average of 5 to 6 buses per day. Yesterday, at least 9 buses. Adams pidió la intervención estatal y federal para poder sortear esta crisis con fondos federales y cambios legislativos, advirtiendo que esta situación le costará unos $1.000 millones a la ciudad. La tasa de desempleo bajó levemente en septiembre, retrocedió hasta 3,5%, su nivel previo a la pandemia. Durante el mes pasado, la economía de Estados Unidos generó 263,000 nuevas vacantes, especialmente en los sectores de entretenimiento, la hotelería y la salud, según cifras del Departamento de Trabajo. Wall Street cerró la semana con fuertes pérdidas y retomó la senda negativa por el temor a una recesión mundial. La caída de la bolsa estadounidense se da pese a las buenas cifras de empleo en Estados Unidos, pero temen que la Reserva Federal continúe con su política agresiva de subidas de tipos de interés, lo que podría empujar a la economía estadounidense a una recesión. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a defensores de derechos humanos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. El Premio Nobel de la Paz 2022 fue otorgado este viernes en Oslo al bielorruso Ales Bialiatski, conocido por su labor al frente del Centro de Derechos Humanos de Viasna, a la ONG rusa de Derechos Humanos Memorial y a la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Ales Bialiatski, de 60 años, es un activista bielorruso conocido por su trabajo como director del Centro de Derechos Humanos de Viasna, la principal organización de Bielorrusia. Bialiatski fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. Ha dedicado su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen. Por otro lado, Memorial, la ONG de derechos humanos más antigua de Rusia, fue fundada en 1987 por disidentes de la Unión Soviética. Su misión principal fue sacar a la luz las historias de millones de víctimas de los crímenes soviéticos. Y el Centro para las Libertades Civiles, la ONG ucraniana, se fundó en 2007 en Kiev. Ha tomado una posición para fortalecer la sociedad civil y presionar a las autoridades para hacer de Ucrania una democracia de pleno derecho. Los líderes de la Unión Europea realizaron una inédita cumbre en busca de una estrategia común para enfrentar la crisis energética que sacude al bloque tras el corte en el suministro de gas ruso. Para el bloque comunitario, Rusia disparó un misil energético contra Europa. Avanzar en soluciones para contener los precios del gas es algo urgente, pero que no logra unificar las posiciones en Europa, donde una vez más resurgieron las divisiones entre los líderes de la Unión Europea para tomar medidas para la limitación de los precios del gas ruso y los paquetes de rescate nacionales durante una inédita cumbre en Praga que busca una estrategia común para enfrentar la crisis energética que sacude al bloque tras el corte en el suministro de gas ruso que ha disparado el precio de la energía. Según el presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, Rusia disparó un misil energético contra el viejo continente, mientras al referirse al encuentro aseguró que se trató de una etapa camino a la cumbre que los mismos líderes realizarán a finales de octubre en Bruselas. Y aunque la mayoría de los estados del bloque han pedido que se ponga un límite a los precios del gas, no hay una unidad en los detalles. Alemania, principal economía europea, no se ha mostrado a favor de un límite debido a que podría dificultar la compra del gas que necesita su economía y disminuiría cualquier incentivo para reducir el consumo, una posición egoísta según otros estados miembros que exigen un tope. Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, es necesario reducir los precios de la energía al considerar esta situación como una cuestión económica como de seguridad. Ucrania continúa recuperando territorio de las fuerzas rusas. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que su ejército ha reconquistado cerca de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en el este de Ucrania, que hasta hace unos días estaban bajo control de las fuerzas rusas. La reciente contraofensiva ucraniana lanzada a finales de septiembre tiene a los soldados rusos huyendo. El presidente ruso Vladimir Putin cumple hoy 70 años. El mandatario ruso, quien podría quedarse en el poder hasta 2036, asegura que dirigir los designios del Kremlin y combatir la hegemonía de Occidente es su destino, aunque está cada vez más aislado, tanto dentro como fuera de su país. Por otro lado, los chechenos celebraron el cumpleaños de Putin con un desfile militar en la ciudad de Grozny. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la renovación por 2 años de la misión que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El proyecto, impulsado por 39 países, indica que es valioso renovar el mandato para contribuir a la rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que existe una fuerte preocupación por las continuas y graves violaciones y abusos a los derechos humanos en Venezuela. Estudiantes holandeses diseñaron un vehículo eléctrico que absorbe dióxido de carbono del ambiente mientras circula por las vías. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Países Bajos, presentó el SEM, un automóvil alimentado por energía solar que elimina el dióxido de carbono del aire mientras conduce. El automóvil conceptual no solo funciona con energía solar, sino que en realidad elimina el CO2 utilizando una tecnología llamada captura directa de aire, la cual es un método bastante nuevo para limpiar el aire mediante la captura de carbono en un filtro. El objetivo es que mientras se conduce, el aire se moverá a través de los filtros de diseño propio y el CO2 será capturado y almacenado. Además, es un coche biplaza que cuenta con un paquete de baterías de iones de litio y la mayoría de sus piezas están impresas en 3D a partir de plásticos reciclados. El vehículo utiliza 2 filtros que pueden capturar hasta 2 kilogramos de CO2 durante 32.000 kilómetros de conducción. Muy buenas noches. Durante todo el día, La Guajira y parte del litoral atlántico estuvieron sometidos a un ataque de fuerte lluvia y vientos. Daños de consideración, con excepción de algunas inundaciones fuertes en La Guajira, no hubo. En este momento, la tormenta tropical que se llama Julia va rumbo a San Andrés y Providencia y se teme que ataque mañana en la noche. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Javier Pava Sánchez. Él es el director y único vocero de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. ¿Qué tanto es el riesgo que corre el litoral y San Andrés y Providencia? Doctor Pava, buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente el IDEAN, que es la entidad encargada del monitoreo y la vigilancia de los ciclones tropicales, nos ha informado efectivamente que la trayectoria que lleva esta tormenta tropical se dirige hacia la isla de San Andrés y Providencia. De acuerdo con las proyecciones, se espera que mañana en la madrugada podría cambiar a una categoría de huracán, categoría 1, y podríamos pensar que mañana hacia las 8 o 10 de la noche estaría pasando entre la isla de San Andrés y Providencia. ¿Cuántas son las categorías de vientos huracanados?
acá hay una clasificación de lo que se denomina ciclones tropicales. Esto arranca por un tema de potencial ciclónico, que fue como arrancó este evento. Luego viene una categoría que se llama onda tropical, luego depresión, luego tormenta y finalmente huracán. Y entre los huracanes arranca la clasificación nivel 1, 2, 3 y 4. ¿De qué depende esa clasificación? De los vientos que genera cada uno de estos movimientos y la área de influencia. En este momento, Julia, es huracán. En este momento es tormenta tropical y está pasando por frente a las costas de La Guajira y frente a la zona del departamento del Magdalena. Él seguirá hacia el occidente. Lo que se proyecta es que la velocidad, incluso en lo que hemos hecho el seguimiento esta tarde, se esperaba que este evento llegara aproximadamente el domingo en la madrugada. Lo que tenemos ahorita en el último informe que presenta el IDAN es que va más rápido de lo que se esperaba. Inicialmente iba a una velocidad de 25 kilómetros por hora, ahora está, digamos, viéndose que va aproximadamente a unos 30 kilómetros por hora, de tal suerte que el huracán va a llegar mucho antes de lo que estábamos previendo, ¿sí? Y eso implica que estaría pensando, digamos, de acuerdo con el análisis y la modelación que hace el IDAN, con información de la NOAA, que llegaría aproximadamente mañana entre las 8 y las 10 de la noche. Si en este momento es una tormenta tropical, ¿está descendiendo su velocidad? No, está aumentando su velocidad de desplazamiento y está aumentando su velocidad propia del huracán. Por eso está avanzando más rápido, pero también puede pasar de tormenta a huracán. Entonces lo que puede ocurrir ahora es que de tormenta tropical pase a huracán. A huracán. Y eso se va haciendo una modelación donde se proyecta que las condiciones están dadas para que eso suceda y se calcula unos tiempos y unas velocidades. Y lo que calcula IDEAM, según la información que usted ha recibido, doctor Pava, es que mañana en la noche es huracán. Mañana en la mañana podría estar en categoría de huracán antes de llegar a San Andrés y Providencia. Ya 12 horas después, aproximadamente entre las 8 y las 10, estaría pasando entre la isla de San Andrés y Providencia. Que llegue a ser huracán antes de llegar a San Andrés y Providencia, ¿es bueno o es malo? Digamos, acá hay un tema que, digamos, vamos a depender del monitoreo y la información que vaya sacando IDEAM permanentemente, porque depende de muchos factores. O sea, aquí tenemos que estar todo el tiempo consultando los boletines. Incluso lo que veíamos es que ayer, por ejemplo, se proyectaba que fuera a llegar el domingo en la madrugada. Ya hoy estamos viendo que va a llegar antes, va a llegar 10 horas antes. Y así las condiciones van cambiando y es un tema que debemos estar consultando permanentemente. Por eso, una de las cosas que ha insistido IDEAM con toda razón y que insistimos desde el Sistema Nacional es estar consultando permanentemente los boletines, porque las condiciones hidrometeorológicas y hidromarinas cambian. Pero Julia se aleja del continente. Sigue hacia el occidente, entonces pasó por frente de nuestras costas, sigue hacia el occidente, y entonces ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con San Andrés y Providencia, y después de San Andrés y Providencia se va a encontrar con Honduras. Pero digo, se aleja del continente, se aleja del continente, sí. Digamos, es decir, La Guajira, Atlántico, Magdalena, no tienen grave riesgo ya. Ellos están hoy sufriendo los impactos de lo que es el huracán, con las lluvias que están pintando intensas de lo que es el área de influencia del huracán, efectivamente, sí. Y de la cola que va quedando. Pero no tienen un riesgo de que sean atacados, ¿no? No, para nada, va hacia San Andrés. En cambio, el riesgo sí subsiste sobre San Andrés. Sobre San Andrés y nuestras islas. Santa Catalina, así es. ¿Usted tiene alguna información en este momento, doctor Pava, con el IDEAM en este momento? Claro, nosotros tenemos comunicación permanente con el IDEAM. Digamos, en este momento incluso la directora del IDEAM se encuentra ya mismo en la isla de San Andrés. Entonces, la tarea del IDEAM es hacer un monitoreo y vigilancia del comportamiento del sistema ciclónico. Ellos están encargados de monitorear. Con la información que entrega el IDEAM, nos la entrega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde hay una coordinación de todas las entidades que están en cabeza del director de la unidad, en este caso mía, para coordinar las recomendaciones a las entidades y a las comunidades. En esto tenemos que efectivamente con ese aviso, con esa alerta que nos emite el IDEAM, nos dice en qué condiciones estamos. Hoy el IDEAM, con esto que nos está informando, nos dice que estaríamos en alarma. Ayer estábamos en advertencia y hoy entramos a alarma. ¿Qué significa estar en alarma? Significa que tenemos que
tenemos entre 12 y 24 horas para prepararnos, para tener a las personas en refugios, en sitios seguros, que tenemos que en este momento iniciar medidas para restringir algunas actividades que se pongan en riesgo, como las actividades aeroportuarias, como el tema de navegación aérea, ¿sí? Y igualmente que se pongan, digamos, una serie de medidas para proteger a esta población. Eso es lo que significa esta alerta que nos emite el IDEAM, y nosotros lo que hemos hecho efectivamente desde el día de ayer, estamos reunidos en una sala de crisis, todas las entidades para coordinar de manera conjunta las medidas. Por ejemplo, ya las restricciones frente al transporte aéreo del continente a la isla empiezan esta noche. Esta noche se suspenden, esta noche a partir de las 8 de la noche. Se mantienen los regresos de la isla a el continente hasta mañana a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana, el regreso de la isla al continente, con el fin de bajar la cantidad de turistas que existen en este momento en la isla. De acuerdo con el Viceministerio de Turismo, hoy están en la isla cerca de 5.350 turistas que generan una sobrecarga a la isla. Entonces vamos a mantener hasta la mañana, hasta las 6 de la mañana, los vuelos para que puedan regresar muchos de los turistas que se encuentran en la isla. El regreso, la ida hacia la isla quedó restringida esta noche a las 8 de la noche. A las 8 de la noche se restringe, con el fin de reducir la carga que tenemos allí. Una vez que pase el huracán categoría 1 por la isla, que son unos vientos muy menores, mucho menores a lo que sucedió en noviembre del 2020, que fue categoría 4. Pero mira, doctor Pava, no corren un gran riesgo los vuelos que salgan en este momento, a partir de este momento, de San Andrés al litoral atlántico? De acuerdo a lo que ha revisado la aeronáutica civil, junto a los temas, digamos, hay unas medidas que ellos están tomando para el tema del vuelo y el demás, para poder garantizar la salida. Es muy importante, digamos, que en este momento el fenómeno es una tormenta. Todavía, digamos, los vientos no son huracán, entonces estamos aprovechando esos momentos para poder evacuar la mayor cantidad de personas, de turistas que están allí. Antes de que se vuelva huracán. Antes de que se vuelva huracán. Mañana, a partir de las 6 de la mañana, cuando ya se ha vuelto un huracán, ahí sí queda restringido totalmente. Entonces, mire, doctor Pava, mientras hacemos la comunicación técnica con el IDEAM, presentamos unos mensajes comerciales. ¿Me permite? Sí, señor. Muchísimas gracias. Y ya vamos en contacto con el IDEAM. El doctor Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Prevención de Riesgos, entra en contacto con el IDEAM. Adelante. Sí, como lo mencioné, la directora del IDEAM está allá mismo en San Andrés haciendo su tarea de vigilancia y monitoreo. Nosotros de aquí estamos a la disposición en el momento que la isla lo requiera, brindar de todo el apoyo desde el gobierno nacional. Vamos a mirar las imágenes del IDEAM que me servirían de soporte para la explicación. En este momento, Cristian, mostremos dónde está la tormenta tropical y cuál sería la dirección que tendría en las próximas horas. Bueno, en este momento la tormenta tropical se encuentra en este sector de acá, como ustedes pueden ver, asociado a estos colores entre negros y morados de la imagen satelital. En la siguiente imagen podemos ver la trayectoria estimada del huracán. En este momento nos encontramos acá. Esta sería la trayectoria. Acá está San Andrés y Providencia. Más o menos arribaría o lo más cercano a la isla sería el sábado en la noche, sábado más o menos entre las 7 y las 8 sería lo más cercano. Y también pues en este rango de tiempo entre el sábado de la noche y el domingo y la madrugada esperamos que cambie a categoría 1, es decir, cambie de tormenta tropical a categoría 1 Julia. Gracias Cristian. Sí, como lo menciona Cristian, digamos, acá se corren diferentes tipos de modelos y eso genera, pues, digamos, diferentes informaciones que va también cambiando permanentemente, Yamit. O sea, aquí es muy importante estar muy atento a los cambios porque hay condiciones atmosféricas que están cambiando periódicamente. Esto lo que mostraba ahora Cristian es, digamos, una modelación. Igualmente estuvimos viendo la modelación que hizo la DIMAR con relación al tema, por ejemplo, de oleaje, vientos y demás para la navegación del tema de capitanías de puertos. Entonces hay un sistema que ve el tema tanto de lo que correspondería a vientos y demás, que nos permite tomar unas decisiones. Pero la evolución, doctor Pava, hasta este momento, hasta esta noche,
la evolución de los vientos huracanados. Por ahora pues es una tormenta tropical. ¿Es que va a seguir aumentando la velocidad? Va a seguir aumentando la velocidad y va a seguir aumentando los vientos huracanados. Lo que podría llegar, digamos que lo que proyecta y dan en los diferentes modelos es que sería un huracán categoría 1. Nosotros esperamos que no evolucione de ahí. Lo que tuvimos en noviembre 20 del 2020 fue un huracán categoría 4, que fue lo que generó los daños, y Iota, que generó daños en Providencia. Esta vez esperemos que no pase de 1. Nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución. Nuestro deber es proteger la vida y estamos en esa lógica. ¿Qué velocidad tenía Iota? Iota tenía la velocidad de 248 kilómetros por hora. O sea, digamos, la diferencia es bastante grande. Entonces, sin embargo, como hay una incertidumbre muy grande que puede evolucionar a otra categoría, entonces tenemos que tomar las medidas de precaución. Aquí no hay una certeza total, digamos, de cómo va a suceder eso. Por eso, lo que tenemos que tomar es las medidas de precaución y prevención. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en una situación de alarma y que implica tomar una serie de restricciones, lo hacemos en función de proteger la vida de las personas, de reducir el máximo los daños y las pérdidas que se generen en la isla. No acabamos todavía de reconstruir la isla de Providencia y ya viene un nuevo huracán. Y no solamente este, puede venir otro. Estamos en temporada de huracanes, Yamil. Sí. De aquí hasta noviembre pueden pasar varios. Pues hay islas que están, por ejemplo, digamos, por ejemplo, Honduras. Honduras ya tuvo una arremetida del huracán, Cuba tuvo una arremetida del huracán, la Florida tuvo una arremetida del huracán y pueden venir más. Honduras, Cuba. Claro, República Dominicana, todo el tiempo hay huracanes. La Florida. Claro, y esto va a ser mucho más frecuente y mucho más intenso porque es que la gente aquí no cree en el tema del cambio climático. Esto es evidencias del cambio climático. ¿Por qué? Porque ha aumentado la temperatura del mar, porque la zona interconfluencia tropical ha venido cambiando más rápidamente y esto nos lleva a que este tipo de fenómenos se presentan mucho más seguidos. Pero aquí hay una cosa adicional, Yamil, que es lo que nos tiene a nosotros, digamos, preocupados, es porque adicional a esta tormenta, estamos en un momento de fenómeno de la Niña donde tenemos unos efectos grandes de lluvias que no van a parar hasta posiblemente diciembre, e incluso Irán está proyectando que puede incluso pasar al año entrante. Entonces tenemos lluvias en todo el país. Por eso nosotros estamos, digamos, con todas las entidades, y ha sido un llamado del presidente, digamos, de ponernos en este momento en función de atender a la población, de atender a las comunidades. Estamos en todos los casos diciendo lo primero es la protección de la vida. Si necesitamos relocalizar a las personas, trasladémoslas a sitios seguros. Luego miramos el tema de reubicación, pero hoy estamos ya con una tormenta que puede ser huracán y estamos con lluvias en todo el país, con inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales. Por todas partes tengo yo el sinnúmero de llamadas de los alcaldes, de la comunidad pidiendo auxilio. Usted, doctor Pava, es ingeniero geólogo. Es imposible saber o precisar qué puede pasar con una tormenta tropical, si se va a convertir en un huracán o no. Eso es imposible predecirlo. No, es lo que se intenta hacer con estos modelos, con esta información. Hay científicos que vienen trabajando en eso, hay aviones que te hacen información, hay sistemas que tienen información de los vientos, de la temperatura del agua, todas esas condiciones que generan los huracanes. O sea, es un monitoreo gigante. Nosotros no trabajamos solos, se trabaja con la información que nos da el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que es la NOAA, con la información de los otros países para tener el mejor modelo y la mejor información. IDEAN tiene igualmente una instrumentación que no es suficiente y que se requiere mejorar todo el tiempo. Pero acá lo más importante es que con esta información tomemos las medidas adecuadas, oportunas y a tiempo con el fin de reducir las pérdidas. En el caso de no tomarlas, pues tendríamos que sufrir las consecuencias que ya se vivieron en el pasado. En este momento, doctor Pava, lo están viendo usted, nuestros compatriotas de San Andrés, de Providencia y seguramente de las islas cercanas. Dirígase a ellos, por favor. Bueno, queridos amigos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, efectivamente tenemos una tormenta tropical
que tiene altísima posibilidad que se convierta en huracán. Afortunadamente la información que tenemos es que es un huracán categoría 1, no con unos vientos tan amplios y tan fuertes como los que se inventaron en 2020, pero nosotros tenemos que tomar todas las medidas de precaución y prevención para proteger en primera medida la vida y también poder reducir al máximo los daños y pérdidas que se presentan. Hay unos sitios de refugio, sitios seguros que hay que utilizarlos. Las entidades nacionales, departamentales y municipales están allí para brindarles toda la ayuda, lo que requieren en ese momento para superar la situación. E igualmente, les decimos que confíen en el gobierno nacional. Nosotros estamos acá en lo que se llama preaprovisionamiento y alistamiento para salir de inmediato, si así se requiere, a San Andrés y Providencia para brindarle la ayuda que se requiere en ese momento. Pero ¿cuáles son las medidas precisas, exactas, de previsión y prevención que deben tomar esta misma noche nuestros compatriotas de San Andrés y Providencia? En el caso de Providencia están definidos 4 sitios de refugio que se construyeron. Esa idea es que esos 4 refugios que se construyeron sean utilizados. En las casas que fueron reparadas hay un litio de seguros que se espera que la gente se proteja en esas zonas cuando esté pasando el huracán. A ver, perdóname la insistencia. ¿Cómo se le avisa a los pobladores compatriotas nuestros en Providencia que deben refugiarse? Allí, en San Andrés. Allí, tanto en San Andrés como en Providencia, mañana existen personas allá de los organismos de respuesta, incluyendo los alcaldes, que son los responsables del informe del aviso directo a los barrios y a las comunidades de cada uno de los sectores de la información que está entregando el IDAN. Por eso la directora del IDAN está allá en San Andrés entregando información minuto a minuto de cómo está comportándose. Con esa información ellos informan a las comunidades, dan aviso para que tomen las medidas preventivas. Lo que creemos es que eso va a suceder mañana. A esta hora aproximadamente estará pasando. En ese momento habrá que tomar las medidas de precaución, de ubicarse en las zonas de refugio, tanto digamos las que ha previsto a nivel municipal y departamental allí en San Andrés y Providencia. En Providencia hay 4 refugios, en San Andrés hay 6. Entonces la idea es utilizarlos. Algunos de estos albergues no tienen la capacidad suficiente, entonces tendrán que protegerse en sus propias viviendas y digamos esa es la medida que tienen que tomar las comunidades. De hoy a mañana, ¿qué pueden hacer? Reforzar el tema de tejados, elementos que estén sueltos, que puedan ser arrastrados por el viento y puedan generar otros daños. Por otro lado, eso es lo que hace la comunidad. Por otro lado, lo que nosotros estamos enfocados es a que las entidades encargadas de los temas de la gestión de riesgo estén allí, estén preparados para brindar la ayuda a las comunidades. Entonces allí hay un puesto de mando unificado en cada una de las islas con un equipo de radiocomunicaciones e información directa para brindar la ayuda. Esa es la ayuda de primera instancia frente a la respuesta. Una vez que pase el huracán, ya vemos qué consecuencias quedan allí y hay que hacer una evaluación de daños y un análisis de necesidades. Una vez que se tenga eso, se tramita con las cosas que se requieran. Nosotros ya tenemos una solicitud de ayudas que se prevé que van a necesitar en San Andrés y Providencia, dependiendo de la categoría. Dependiendo de esa primera evaluación, lo que nosotros hacemos es inmediatamente despachar esas ayudas y ya lo tenemos coordinado con Fuerza Aérea para estar allá en las primeras horas, es el caso el domingo, si llega a requerirse de acuerdo a las necesidades de daños. Si no hay daños, pues sencillo, los acompañamos, pero si llegan a haber daños y hay personas que reciben ayuda, inmediatamente los vamos a desplazar. Sí, lo que sí queremos decirles a nuestros compatriotas de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, de las islas y islotes que tienen habitantes en esta parte de nuestro litoral, es que no estamos tratando de generar alarma, ni más faltaba. Ni hay alarma, ni hay inminencia de ataque, pero hay que estar prevenidos. Ese es el mensaje que en CNI les queremos enviar y que ese mensaje lo confirma el director de riesgos. Totalmente. Aquí, digamos, la mejor respuesta que puede dar frente a una situación de esta es el tema de la tranquilidad. Aquí hay que manejar los temas, no podemos entrar en un tema de pánico.
Eso es lo peor. Claro. Acá tenemos que tener tranquilidad, saber que esos son temas que se van volviendo normales. En otros países, en otras cosas, ya digamos viven con ese tipo de fenómenos y saben en qué momento hay que evacuar, en qué momento hay que trasladarse, los temas de los refugios. Todas esas cosas tenemos que irlas ganando. Por eso vamos a hacer un acuerdo con estos países, con Cuba, porque ellos tienen más experiencia que nosotros y fortalecer esto. No es un tema, digamos, menor, eso es un tema de cambio cultural frente a este tipo de cosas como son estos huracanes. Aquí generalmente estamos acostumbrados más a los problemas que se presentan en el continente, las inundaciones, los deslizamientos, pero ahí tenemos unos nuevos eventos y aquí necesitamos el acompañamiento de la comunidad. ¿Qué es exactamente lo que está mostrando ahí el mapa? El mapa lo que muestra es el tema de la trayectoria de los vientos y lo que sería cómo se va moviendo minuto a minuto la tormenta tropical. Entonces, donde está en rojo es donde están las mayores velocidades y en la zona que se ve allí es la zona de influencia. Los amarillos, los verdes y los azules es el área de influencia. El área de influencia puede cambiar también, Yamil. ¿Lo verde qué es? Lo verde es el área de influencia de lo que puede ser la tormenta. Entonces, va el ojo del huracán, como tú lo mencionas, pero eso genera un área de influencia, que puede ser menor o puede ser más grande. Cada vez que cambia de categoría, el área de influencia es mayor. San Andrés y Providencia, que están arriba en el norte, están todavía lejanas, ¿no? Todavía están lejanas, por eso, digamos, por la velocidad. ¿Puede ocurrir que la tormenta se desvíe? No, lo que sí ahí está hoy claridad es que no se va a desviar, va ya directo para allá. Eso ya está claro. Eso está claro. Va rumbo a San Andrés. Va rumbo a San Andrés. Lo que puede cambiar son las velocidades tanto de desplazamiento como la velocidad misma del huracán. Si no se convierte en huracán, y Dios lo quiera así, si no es tormenta tropical, ¿qué pasa en San Andrés? Pasaría lo que pasó ahora con la paso de la tormenta por la zona de La Guajira y de manera de las lluvias. Ellos acaban de, ya digamos, están sufriendo las consecuencias del paso de la tormenta, que son lluvias y unos vendavales que se presentan, lluvias, vientos fuertes, oleaje. ¿Y hay medidas preparadas para hacer frente a inundaciones en nuestras islas? Sí, allí hay unos planes, creo que no son suficientes y que hay que cambiar un poco el enfoque, pensando no tanto en el tema solamente de la infraestructura, sino también en la organización. Si se presentan inundaciones en San Andrés, ¿estamos preparados para enfrentarlas? Allí hay dificultades porque hay problemas de evacuación de aguas, por ejemplo, muchas veces quedan anegadas durante el tiempo porque no hay suficientes sistemas de bombeo, hay unos problemas también de agua allá que sabemos, o sea, cuando tiene exceso de agua pues se van a anegar. ¿Cuántas personas de su unidad han sido desplazadas a San Andrés y Providencia? Acá tenemos un tema, es que tenemos un sistema nacional de gestión de riesgos. Allí participan la policía, el ejército, la fuerza aérea, todos estos organismos, todos estos ya colocaron a disposición recursos y muchos de ellos ya los desplazaron a la zona. En el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, nosotros tenemos allá personal de la unidad, pero tenemos una coordinación permanente con lo que se denomina el coordinador departamental de gestión de riesgo y municipal. Pregunta final ya por falta de tiempo. ¿Usted proyecta viajar? Claro, yo, digamos, como responsable del tema de la respuesta y el tema de la gestión de riesgo, yo tengo que estar coordinando la institucionalidad desde fuera del incidente. Yo no puedo estar allá metido en el desastre porque me convertiría en una carga para el manejo. Yo una vez que pase el huracán, inmediatamente soy el primero en llegar a la isla. ¿Qué pasa el huracán? Si es huracán. Si es huracán o si es tormenta, sí, y si el huracán genera unos daños y unos requerimientos de apoyo nuestro, en primera hora estaría allá. Mientras tanto, los dirigirá todos desde aquí de Bogotá. Desde acá, desde la sala de crisis, que estoy conectado en línea con el gobernador y con los alcaldes de San Andrés y Providencia y las instituciones que están allá en lo que usted necesite en materia de comunicaciones, cuenta con nosotros. Yamil, muchas gracias y seguro que lo vamos a necesitar porque lo que se viene en estos meses va a ser complicado. Doctor Pada, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Y a ustedes, televidentes, igualmente gracias y deseamos de todo corazón que nada extraordinario ocurra. Los invitamos ahora a continuar aquí en Noticentro 1, CNE. Noticentro 1, CMI. Alerta máxima en San Andrés y Providencia por ataque de tormenta que podría convertirse en huracán. Múltiples medidas de prevención y precaución toma la población. La tormenta Julia avanza hacia las islas, pero podría rebajar su fuerza al llegar mañana. Graves daños por inundaciones deja Julia al pasar por La Guajira. Riohacha, Maicao, Tibuya, los municipios más afectados. Volverá el uso de tapabocas a Bogotá si continúa aumento de enfermedades respiratorias.
Exigencias a bandas criminales para diálogos de paz fija el gobierno. Gobierno insiste en reforma estructural a la salud. Millones de personas se movilizan en todo el país por aire, mar y tierra. Denuncian exagerado reajuste en precios de pasajes aéreos. 6 empresas anuncian rebaja en tarifas de energía. Habrá nuevo acuerdo internacional cafetero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En alerta máxima permanecen las islas de San Andrés y Providencia ante la inminente llegada de la tormenta tropical Julia, que avanza por el Caribe colombiano. Las autoridades adoptaron medidas especiales para proteger a la población. Desde mañana regirá el toque de queda. En el archipiélago está nuestra corresponsal Gisela Livingston. Adelante, Gisela, con la información. Cordial saludo desde la isla de San Andrés, la cual se encuentra en alarma por la llegada de la tormenta Julia acá al archipiélago. En las próximas horas serán protagonistas las lluvias y las inundaciones. En estado de alarma se encuentran los habitantes del archipiélago luego de que la ya anunciada tormenta tropical Julia tomó rumbo hacia las islas, aumentando cada vez más su intensidad. Según autoridades competentes, podría convertirse en huracán categoría 1 al pisar el territorio insular. Por tal razón, el gobernador decretó toque de queda desde el sábado 8 de octubre a las 6 de la mañana hasta el martes 11 de octubre a las 6 de la mañana. Desde horas de la noche del 6 de octubre, fuertes lluvias, vientos y tormentas eléctricas han sido el centro en la isla de San Andrés, dejando algunas viviendas destechadas y postes de energía afectados. La comunidad de las islas se prepara para abastecerse y así recibir la tormenta. Tenemos restricciones a la movilidad, con las excepciones para los que se encuentran en el decreto, como servidores públicos, empresas privadas como hoteleros y demás que deban estar en el funcionamiento para atender a los turistas que se encuentran allí en los diferentes hoteles y demás. Desde mediodía, las autoridades del departamento, como las fuerzas militares y de policía, la DIMAR, además de bomberos, la Unidad para la Gestión de Riesgo y Desastres y la Administración Departamental, se encuentran en PMU y transmitiendo en vivo el desarrollo de la tormenta Julia, direccionados por el IDEAM. Según lo anunciado, las islas enfrentan la tormenta tropical Julia, fenómeno que tiene probabilidades de convertirse en huracán de categoría 1, por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAM y el Sistema Nacional Ambiental SINA se encuentran atendiendo el territorio de la emergencia, tomando medidas de prevención para proteger las comunidades y los recursos naturales. Pues vamos a estar en seguimiento y en apoyo a la activación de nuestros refugios para hacer acompañamiento en cada uno de ellos y poder hacer el control y la administración de estos mismos refugios. Por todo lo anterior, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado anunciando la suspensión temporal de las operaciones aéreas civiles en ambos aeropuertos del archipiélago desde el día sábado 8 de octubre a las 6 de la mañana hasta el domingo 9 de octubre, y esta podría extenderse dependiendo de la evolución de la tormenta y las recomendaciones de las autoridades competentes. Honestamente nos dio un poco de miedo lo que es la tormenta. Por esta razón decidimos adelantar el vuelo. En unas 3 horas vamos a despegar a Cartagena, pero si no, vimos en algunos canales de San Andrés que estaban difundiendo bastante la información para que la gente se prepare frente a esta catástrofe natural. El gobernador del departamento, a través del secretario de Turismo, instó a las empresas turísticas a evacuar la mayor cantidad de visitantes posibles en caso de desastre natural para evitar más damnificados si este fuera el caso. Además, las playas y demás sitios turísticos fueron cerrados y prohibidos durante el paso de la tormenta. Revisemos todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas de autoprotección, como nuestro maletín con los enseres necesarios, los medicamentos, las baterías, el alimento que podamos necesitar consumir durante las próximas 48 horas, almacenamiento de agua. Se esperan fuertes lluvias con actividad eléctrica y vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Asimismo, se prevé un aumento progresivo de la altura del oleaje al paso de la tormenta tropical,
tropical, con una altura de la ola significativa de hasta 4 metros sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta es la información que se reporta desde la isla de San Andrés para Noticentro 1 CMI. Gisela Livingston, buenas noches. Gisela, gracias. Y desde el IDEAM monitorean la evolución de la tormenta tropical Julia y la intensidad de los vientos que está generando. De acuerdo con el IDEAM, en las proyecciones se encuentra que la tormenta tropical Julia llegue a San Andrés y Providencia entre la noche del sábado y el domingo en la madrugada. En este momento, Cristian, mostremos dónde está la tormenta tropical y cuál sería la dirección que tendría en las próximas horas. Bueno, en este momento la tormenta tropical se encuentra en este sector de acá, como ustedes pueden ver, asociada a estos colores entre negros y morados de la imagen satelital. En la siguiente imagen podemos ver la trayectoria estimada del huracán. En este momento nos encontramos acá. Esta sería la trayectoria. Acá está San Andrés y Providencia. Más o menos arribaría o lo más cercano a la isla sería el sábado en la noche, sábado más o menos entre las 7 y las 8 sería lo más cercano. Y también pues en ese rango de tiempo entre el sábado en la noche y el domingo en la madrugada esperamos que cambie a categoría 1, es decir, cambie de tormenta tropical a categoría 1 Julia. Gracias Cristian. Sí, como lo menciona Cristian, digamos, acá se corren diferentes tipos de modelos y eso genera, pues digamos, diferentes informaciones que va también cambiando permanentemente, Yamit. O sea, aquí es muy importante estar muy atento a los cambios porque hay condiciones atmosféricas que están cambiando periódicamente. Esto lo que mostraba ahora Cristian es, digamos, una modelación. Igualmente estuvimos viendo la modelación que hizo la DIMAR con relación al tema, por ejemplo, de oleaje, vientos y demás para la navegación del tema de capitanías de puertos. Entonces hay un sistema que ve el tema tanto de lo que correspondería a vientos y demás, que nos permite tomar unas decisiones. Pero la evolución, doctor Pava, hasta este momento, hasta esta noche, la evolución de los vientos huracanados, por ahora pues es una tormenta tropical, ¿es que va a seguir aumentando la velocidad? Va a seguir aumentando la velocidad y va a seguir aumentando los vientos huracanados. Lo que podría llegar, digamos que lo que proyecta y dan en los diferentes modelos es que sería un huracán categoría 1. Nosotros esperamos que no evolucione de ahí. Esta vez esperemos que no pase de 1. Nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución. Todos los mecanismos de emergencia y prevención de desastres se encuentran activos monitoreando la evolución de la tormenta tropical Julia. Pues graves daños provocaron en el departamento de La Guajira las fuertes lluvias de las últimas horas provocadas justamente por el tránsito de la tormenta Julia. Fuertes afectaciones ha traído a La Guajira el paso de la tormenta tropical 13 por las costas del departamento. Los municipios más afectados han sido Uribia, Manaure, Dibuya y Riohacha. En este último se han afectado 25 barrios. De la administración hemos realizado unas visitas puntuales a los diferentes barrios y hasta el momento llevamos 25 barrios afectados. Con los organismos de socorro venimos sosteniendo unas mesas técnicas para evaluar las diferentes situaciones que se presentan en los barrios y a través con motobombas y turbinas iniciar un proceso de evacuación. En el distrito de Riohacha, las inundaciones en temporada invernal son una problemática histórica que ocurre todos los años y hasta el momento no se ha podido solucionar. Por esto hacen un llamado al gobierno nacional. Nuestras casas que se están cayendo, necesitamos a la ministra que nos colabore, a la ministra de Vivienda, que nos colabore y nos mande el recurso económico para salir de este flagelo que hemos estado viviendo en 27 años. En la capital de La Guajira, las lluvias fueron de variadas intensidades e iniciaron en la madrugada, extendiéndose hasta parte de la mañana. Se espera que las lluvias continúen durante el fin de semana. La Aeronáutica Civil, por su parte, anunció medidas para la isla de San Andrés. Se autorizó únicamente la salida de vuelos desde la misma. Hoy en las pantallas del aeropuerto El Dorado se informó sobre los últimos vuelos autorizados para despegar rumbo al archipiélago de San Andrés. Ante la presencia de la tormenta Julia en el Caribe, las autoridades anunciaron que hasta la medianoche de hoy habrá vuelos desde San Andrés hacia el continente.
La Aerocivil informó que mañana se suspenderán las operaciones aéreas hacia San Andrés para proteger la vida de los usuarios. En principio, la restricción estará vigente hasta el domingo 9 de octubre a las 12 horas. La Aerocivil recomienda informarse con las aerolíneas sobre los cambios en los vuelos a San Andrés. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que podría regresar el uso obligatorio del tapabocas en la capital de mantenerse el incremento en enfermedades respiratorias. La segunda temporada de lluvias ya se siente en Bogotá y las enfermedades respiratorias son reflejo de ello. Tenemos en lo corrido del año, ya hemos tenido que atender a 1,5 millones de personas por enfermedades respiratorias en la ciudad de Bogotá. Ese es el número más alto desde el 2017. De mantenerse el incremento en las enfermedades respiratorias, en las próximas 3 semanas, Bogotá entraría en alerta amarilla. Si eso ocurre, vamos a tener que usar todos tapabocas obligatoriamente en cualquier recinto cerrado. Jardín, colegio, oficina, para cuidarnos todos. Por eso la mandataria hizo una recomendación a los padres de familia. Los chiquitos, sea en jardín, sea en colegio, que tengan síntomas gripales, síntomas de afectación respiratoria, les rogamos a sus papás dejarlos en aprendizaje en casa. En la capital, la temporada de lluvias irá hasta noviembre. Será larga, pero no intensa. Los organismos de emergencia están activados y habilitaron un fondo para atender a las familias afectadas por el invierno. La Fiscalía formuló cargos a 2 empresarios señalados de amañar millonarios contratos para la adquisición de vehículos para la Policía Nacional. En la audiencia, el ente investigador mencionó a más de 10 oficiales envueltos en presuntas irregularidades, entre ellos los exdirectores de la policía, generales Óscar Atertúa y Rodolfo Palomino. La Fiscalía les formuló cargos a los empresarios Martín Ricardo Manjarrés y John Jairo García, quienes adelantaron millonarias contrataciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para la venta de vehículos para la institución, entre ellos carros blindados y tanquetas. El ente acusado reveló en la audiencia las gestiones que los empresarios hacían ante oficiales para obtener los contratos. Ofrecían y entregaban dineros a algunos funcionarios para el patrocinio de actividades relacionadas con agasajos y despedidas de oficiales, entrega de regalos como cuadros o pinturas, anchetas, botellas de whisky, agendas y calendarios, entradas para conciertos de Silvestre Dangond, así como dinero en efectivo. La Fiscalía estableció que con la ayuda de los integrantes de la policía encargados de la contratación, los empresarios conocían sobre cómo estructurarían los contratos y cuáles eran las necesidades de la policía, superando así a sus competidores. En la audiencia incluso, la Fiscalía mencionó a 2 exdirectores de la policía, el general retirado Óscar Atertúa y Rodolfo Palomino. Ustedes se relacionaban directamente con altos funcionarios de la Policía Nacional, entre ellos el general Óscar Atertúa Duque, el general Rodolfo Palomino, el coronel Henry Yesid Bello Cubides, el capitán Luis Espinosa. Este último manejaba las fichas técnicas de los vehículos que iban a ser adquiridos. La Fiscalía mencionó a más de 10 oficiales de la policía a quienes los empresarios contactaron y a cambio de diferentes favores lograron ganar millonarios contratos, a tal punto que la Fiscalía dijo que eran visitantes frecuentes de la dirección de la policía, dejando en evidencia el yo te ayudo, tú me ayudas. Martín y John asistían a reuniones permanentes en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y en el Fondo Rotatorio, ubicados en el sector del CAN, para que estos funcionarios los mantuviesen informados de los procesos de adquisición de vehículos y de las características de los mismos. Martín Ricardo Manjarrés y John Jairo García no aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía y este mes el ente investigador llamará a responder a varios oficiales por estos hechos. El gobierno le hizo 3 exigencias humanitarias básicas a las bandas criminales y a todos los grupos armados, que si las cumplen permitiría iniciar eventuales negociaciones directas. Esto lo reveló hoy el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Hablando ante delegados de la sociedad civil que se reunieron hoy en Bogotá para lanzar una propuesta de cese multilateral del fuego, el comisionado Danilo Rueda reveló las 3 condiciones básicas que ha impuesto a las bandas criminales con las cuales ha dialogado hasta ahora. 1. Cesar asesinatos y desplazamientos forzados en sus zonas de control. 2. Evitar confrontaciones con otros grupos armados o con la fuerza pública. 3. Evitar presencia donde hay población civil. Con esos grupos armados que ha habido diálogo directo, sean los que
se pueden reconocer con motivaciones políticas o los que no se puedan reconocer con motivaciones políticas, se han hecho acuerdos básicos en asuntos humanitarios que están siendo monitoreados. Puso como ejemplo las bandas que actúan en la ciudad de Medellín, que tienen control territorial, y sin reconocerles motivaciones políticas, ellas pueden hacer parte de la paz total si se comprueba que están respetando los mínimos humanitarios. Insisto, no se le reconoce como en un estatus político, se le reconoce como una expresión de violencia, con esas características que nombré anteriormente. El comisionado Danilo Rueda explicó que el gobierno del presidente Petro le da prelación a lo humanitario, no necesariamente aplicando el derecho internacional humanitario, sino lo que llamó el derecho a la criolla, el derecho básico que nace de la realidad de la gente colombiana. El representante especial del secretario de Naciones Unidas para el seguimiento de los acuerdos de paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó hoy que a partir de septiembre se ha sentido en el país un nuevo aire de esperanza para el fin de la violencia. Al participar hoy de un gran foro convocado por la organización no gubernamental Vivamos Humanos, que dirige el expresidente Ernesto Samper, el delegado de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, anticipó hoy que llevará en el próximo informe al Consejo de Seguridad de la ONU un panorama preocupante sobre la violencia en Colombia durante los últimos 90 días. Más de 8.000 personas confinadas, más de 13.000 desplazadas en este periodo de 3 meses. Más de 45 denuncias por homicidios de defensoras de derechos humanos y, como ustedes conocen, más de 340 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos. Pero aseguró que en el mes de septiembre, semanas después de la posesión del presidente Petro, se registró una notable disminución de hechos violentos en Colombia y cree que hay un nuevo ambiente para la paz. Sí, así es. Nosotros sentimos un ambiente de esperanza, un ambiente de mucha voluntad política y con diferentes acciones. Por eso el comisionado Carlos Ruiz Massieu dijo que hay que trasladar ese optimismo a la realidad y para eso la ONU acompañará a los colombianos. Rubén Zamora, excomandante de las extintas FARC en la zona de frontera con Venezuela, propuso al gobierno que permita un diálogo regional de paz en el Catatumbo, donde participen todos los actores armados y que sirva de piloto para el resto del país. En representación de un sector de la población de la región del Catatumbo, donde fue comandante de las FARC, Rubén Zamora intervino hoy en el foro de la Coordinadora Humanitaria y propuso que la convulsionada región sea escenario de diálogos regionales de paz. Que se enfoque básicamente en encontrar en primer lugar soluciones humanitarias como la implementación de los mínimos humanitarios que planteamos inicialmente desde la Mesa Humanitaria y ahora desde la Coordinadora Nacional Humanitaria. Rubén Zamora también pidió que sean tenidas en cuenta para una nueva negociación política de paz las disidencias de las antiguas FARC. Yo creo que se trata de construir la paz y por qué no conversar con estas organizaciones que a mi manera de entender no han perdido el carácter político. Zamora propone que el gobierno designe gestores de paz de la sociedad civil y que los grupos armados hagan lo propio para iniciar diálogos regionales. Durante un foro sobre el futuro del sistema de salud, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, insistió en que el sistema necesita una reforma estructural. Las entidades promotoras de salud reaccionaron. En un foro convocado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, insistió en que el sistema de salud necesita reformarse. Tenemos unos factores que nos hacen que el actual sistema sea incompatible y que tenga que asumir, digamos, hacia adelante una transformación. Uno, de pronto la principal, tenemos una débil autoridad sanitaria. También cuestionó que se segmente a la población según su capacidad de pago. Los derechos humanos fundamentales no dependen de la capacidad de pago, no dependen del sitio donde residamos. Este es un sistema basado en las transacciones que de alguna manera despilfarra recursos en esas transacciones que nos hace, digamos, muy lábiles también a la corrupción. Las EPS salieron en defensa de su papel en el sistema. Ministra, no parta de que esto no ha servido. Avance y avance con todos los actores que hoy están. A la ministra estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente para hacer los ajustes que requiere el sistema. No considero que requeremos una reforma absoluta que acabe lo que ya tenemos. Este sistema de salud es de todos.
Acá no están en juego las EPS, está en juego el sistema de salud que nos atiende a todos. Vamos a abrir los espacios de diálogo y de conversación entre todos nosotros, con el gobierno, con ellos mismos, con los usuarios, entre todos los actores, para garantizar que eso que hemos logrado se mantenga y mejore. Y aunque hoy no hay un texto de reforma, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo varios cuestionamientos. Y yo no creo que ningún ministro de Salud, ni ningún presidente de la República pueda abrogarse el que representa una visión mayoritaria, cuando esa visión seguramente tiene muchas diferencias y tiene muchas connotaciones que uno no alcanza a recoger. Un informe de la policía conocido por Noticentro 1 CMI da cuenta de 10.000 homicidios perpetrados con corte a septiembre de este año. Noticentro 1 CMI conoció el informe más reciente de la Policía Nacional relacionado con homicidios perpetrados en Colombia. Entre enero y septiembre fueron 1.113 homicidios reportados ante las autoridades. El homicidio por riña es uno de los que más se presenta, por eso invitamos a que si están consumiendo bebidas embriagantes en sitios abiertos al público o en actividades familiares, por favor midan el consumo de las mismas. En promedio están asesinando a 40 personas cada día. Preocupa el aumento del uso de armas de fuego. En más de un 60% de los casos hubo uso de estas. El uso de armas debe ser medido. No es solamente comprar armas por comprarlas, sino hay que concientizarse del uso correcto del mismo. La intolerancia hace que aumente la violencia. Tristemente estamos en una sociedad donde prima la indiferencia, prima la intolerancia. El año pasado, para el mismo periodo entre enero y septiembre, fueron 10.415 homicidios. En víspera de la semana de receso, los usuarios del transporte aéreo y terrestre se quejan por fuertes alzas en los tiquetes. En esta semana de receso que está por comenzar, en la terminal de transportes de Bogotá se espera una movilización de más de 500.000 de pasajeros. Sí, hay más afluencia de público para hoy, lo que es hoy y mañana, ayer, hoy y mañana. Las principales recomendaciones para los usuarios es que planeen su viaje con anterioridad, compren los tiquetes de manera electrónica ingresando a la página web de la terminal www.terminaldetransporte.gov.co. Entre tanto, por vía aérea, mientras que hace un año se movilizaron 1.220.000 viajeros, este año se calcula que lo harán 2 millones de personas. De ellas, 680.000 lo harán en vuelos internacionales y 1.320.000 en vuelos domésticos. La denuncia recurrente son las altas tarifas aéreas. Yo iba para Santa Marta y los vuelos estaban alrededor de 1.200.000 pesos cuando lo había pagado 290, 300.000 pesos. El valor del pasaje casi que se duplicó, incluso un poco más. Nosotros vamos para Cúcuta. La Aeronáutica Civil informó que en esta semana de receso las mayores congestiones se presentarán en los aeropuertos de El Dorado de Bogotá, Río Negro en Medellín y Rafael Núñez en Cartagena. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y por las carreteras se calcula que 9.800.000 vehículos se movilizarán en esta semana de receso. La Dirección de Tránsito y Transporte dispuso de 5.600 policías de carreteras para brindar seguridad a todos los viajeros durante esta semana de receso escolar. Estamos articulados con la Dirección de Carabineros. Nuestros carabineros también van a estar en los diferentes corredores viales, la Dirección de Antinarcóticos, la División de Policía Fiscal Aduanera y por supuesto la Dirección de Seguridad Ciudadana. Paso peaje serían 9.800.000 los vehículos que se movilizarían. Están dispuestos 174 radares en los diferentes corredores viales, 262 puntos de alcosensores. Por los aeropuertos del país son cerca de 2 millones los viajeros que se prevé y por las terminales de transporte 3.546.000 pasajeros. En el Valle del Cauca, millonarias pérdidas se deja el cierre de la vía Cali-Buenaventura por un derrumbe. Este es el gigantesco derrumbe sobre la vía Cali-Buenaventura a la altura del kilómetro 41 que impide la movilidad, causando pérdidas por cerca de 20.000 millones de pesos diariamente a distintos gremios económicos. Aquí ya van 2 días, entonces alrededor de 40.000 millones en pérdidas irrecuperables. Por otro lado están las pérdidas o sobrecostos en materia de transporte, los vehículos represados al quedarse un tiempo ahí, eso implica costos, los tiempos muertos, hay una fractura de la cadena logística
política de internacionalización, para exportación e importaciones, todo esto tiene unas afectaciones. Personal del Invías y organismos de socorro se encuentran en el sector, adelantando los trabajos necesarios para habilitar nuevamente el corredor vial. El canciller Álvaro Leiva y el expresidente Iván Duque chocaron hoy por cuenta del restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Leiva calificó al exmandatario de necio y retardatario. No dejan de ser la referencia al expresidente Iván Duque la hizo el canciller Álvaro Leiva al concluir la 52 Asamblea General de la OEA que sesionó en Lima, Perú, y al explicar por qué Colombia restableció relaciones con Venezuela. Esa es la razón del reinicio de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con la hermana República Bolivariana de Venezuela, tras absurdo desconocimiento de su existencia de parte de un mandatario necio y retardatario. De inmediato, por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente Duque respondió en una serie de trinos. Necio y retardatario es legitimar la dictadura, desconocer sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos y convertirla en garante de la paz cuando han financiado y auspiciado el terrorismo que lacera al pueblo colombiano. Necio y retardatario es servir de lazarillo de un régimen cuyas cabezas están sancionadas o solicitadas por las autoridades de los Estados Unidos por narcotráfico. La controversia quedó planteada entre el gobierno Petro, que reabrió relaciones con Venezuela, y el gobierno de Iván Duque, que como presidente las rompió. La Fiscalía advirtió que en este momento es imposible remitir todos los casos de los excombatientes que firmaron la paz a la JEP. A raíz de una petición del equipo jurídico de los excombatientes de las FARC, revelada por este medio, en la que reclaman que han pasado 4 años sin que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma la competencia sobre 12.584 procesos penales que cursan en la justicia ordinaria, la Fiscalía respondió que en este momento hay una imposibilidad jurídica para remitir estos casos, hasta tanto su situación jurídica no sea resuelta de manera definitiva en la JEP. La Fiscalía reitera que está en completa disposición de entregar a la JEP todos los procesos que le sean requeridos. Durante los últimos años, la entidad ha hecho un esfuerzo importante por identificar, caracterizar y reparar todos los expedientes asociados al conflicto armado. El abogado Alfonso Gómez Lugo, hijo del exministro y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, falleció hoy, víctima de un infarto cardíaco. Gómez Lugo se formó como jurista en las universidades de los Andes y San Francisco, Estados Unidos. Tenía 50 años, era muy apreciado en el mundo político. El Canal 1, su presidente Ramiro Avendaño, su gerente Carlos Hernando Ramírez y todo el personal del noticiero CMI, su director Yamid Amat, sus compañeros en periodismo y tecnología expresan su profundo dolor por la temprana desaparición del jurista y envían a sus padres y familiares sus más sentidas condolencias. Alfonso Gómez Lugo, quien falleció hoy en Bogotá, siempre fue un hombre alegre. Esa era su principal característica. Un hombre especializado en el relacionamiento público. Sabía componer amistades. Abogado de la Universidad de los Andes, Gómez Lugo también fue dirigente empresarial. Por ejemplo, se destacó como presidente de la aerolínea ecuatoriana Aerogal. Fue asesor de diferentes compañías y políticos también, como el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez. Alfonsito Gómez Lugo es hijo del exfiscal Alfonso Gómez Méndez, hermano de Federico Gómez Lara, director hoy de la revista Cambio, de la poetisa María Gómez Lara y de la procuradora delegada Rosita Gómez Lugo. Dentro de sus amigos entrañables se encuentran el humorista Guillermo Díaz Salamanca y el exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. En el momento de su muerte, esta tarde en Bogotá, su padre, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, se encontraba en Santa Marta en un evento académico. Desde el noticiero CMI les expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La tormenta Julia amenaza a Centroamérica y podría convertirse en huracán durante el fin de semana. Varias organizaciones de derechos humanos ganan el Nobel de Paz y el secretario general de la OEA enfrenta una investigación interna. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tormenta tropical Julia se formó en el extremo sur del Caribe, cerca de la península de La Guajira, en Colombia. Julia, la 10ª tormenta del Atlántico en 2022, registra vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se espera que se fortalezca durante las próximas 48 horas antes de tocar tierra en Nicaragua el domingo por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes.
El Premio Nobel de la Paz 2022 fue otorgado en Oslo al bielorruso Ales Bialiatski, conocido por su labor al frente del Centro de Derechos Humanos de Viasna, a la ONG rusa de Derechos Humanos Memorial y a la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Los ganadores fueron honrados por un esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y abuso de poder en sus respectivos países. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaría enfrentando una investigación interna por sostener una supuesta relación íntima con una subalterna, lo que habría violado el código de ética de la organización, según reveló la agencia internacional de noticias AP. Varias empresas generadoras de energía anunciaron acuerdos para reducir las tarifas del servicio a partir de noviembre. Este viernes venció el plazo para las negociaciones de las empresas del sector energético para la reducción de las tarifas en el país. El balance es positivo, ya que varias compañías se han acogido al llamado Pacto por la Justicia Tarifaria, que garantiza una disminución en los precios a partir del mes de noviembre. Empresas generadoras como Isagen, Geselca, Celsia, ISA y varias termoeléctricas acompañarán el proceso. De los generadores térmicos yo le diría que ya están casi todos cerrados. Yo no creo que haya casi nada abierto en este momento. ¿Y de lo que usted ha visto en las hidráulicas? Yo le diría que en general el mercado debe estar por ahí en un 90-95% el total de los contratos. Se espera que la medida beneficie a los usuarios, pero sobre todo baje las presiones a la inflación en Colombia. Ecopetrol convocó una asamblea extraordinaria para definir una nueva junta directiva. La cita será el 24 de octubre del presente año en Corferias, en la capital de la República, donde se buscará la conformación de la nueva junta directiva de la empresa. Los cambios propuestos surgen con la llegada del nuevo gobierno y que el propio Ministerio de Hacienda se encargó de la plancha de candidatos, los cuales se pondrán a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La junta, conformada por 9 miembros, mantiene a Esteban Piedrahita, Sergio Restrepo Santiago Perdomo y el representante de los accionistas minoritarios, Carlos Gustavo Cano. Saúl Catán, expresidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y Mónica de Grave, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, harán parte de la junta directiva. Los que salen serán Luigi Echeverry, que ejercía como presidente de la junta, Germán Quintero, representante de las regiones, Cecilia María Vélez, y se ocupa el renglón de Juan Emilio Posada, hoy presidente de Interconexión Eléctrica ISA. Nombrada la junta, se definirá el rumbo de la presidencia de Ecopetrol, hoy a cargo de Felipe Bayón. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que los mayores impuestos en renta para las personas naturales se aplicarán a ingresos superiores a 13 millones de pesos mensuales. Después de la aprobación de la reforma tributaria en las comisiones económicas, el gobierno aclaró algunos apartes del proyecto. El impuesto de renta para personas naturales ya no aplicará para ingresos de 10 millones de pesos, sino a partir de los 13 millones de pesos, que representa el 1.4% de la población. Solamente el 1.4% de la población colombiana es afectada por esa reforma. Entonces ese fue un beneficio adicional. El jefe de la cartera afirmó que el recaudo irá netamente para la financiación de programas sociales. Para la deuda ya se contemplan recursos en el presupuesto del próximo año. Todo esto es para gasto público adicional, gasto social en particular. En realidad, eso por la naturaleza de las reglas presupuestales del país, nosotros no podemos tener un presupuesto desbalanceado. Entonces solamente todo lo que es servicio de la deuda ya está incluido en el proyecto de ley. La próxima reforma será sobre impuestos territoriales. Vamos a hacer una propuesta de reformas de impuestos departamentales y municipales. De eso, si hay otra reforma tributaria del gobierno nacional, es para bajar impuestos, no para subir. La reforma tributaria empezará su análisis para segundo debate. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que la inflación mantendrá una política alcista de las tasas de interés. De acuerdo con el banco emisor, el incremento de las tasas de interés es justificable, ya que los índices de inflación vienen cediendo a menor ritmo de lo esperado. Se espera un panorama distinto a partir del segundo trimestre del próximo año. En diciembre del año pasado la inflación básica la teníamos en 2.5%. 2.5%, o esa inflación se ha aumentado muchísimo más de lo previsto, de lo que uno pudiera haber imaginado en ese momento, y hoy está en 7.5%. Si la medimos
como inflación sin alimentos y sin productos regulados. El pronunciamiento fue hecho durante el conversatorio de mercados de capitales organizado por Asobancaria. La directora de la Organización Internacional de Café, Vanusia Nogueira, anunció un nuevo acuerdo para el fortalecimiento de ese sector. El objetivo del acuerdo es encontrar nuevas maneras para generar condiciones en el sector cafetero a nivel mundial, robustecer la estructura de la organización con una participación más activa y comprometida de actores privados es una de las metas. Los más grandes desafíos que tenemos en el sector en este momento. Y estos desafíos están muy involucrados en lo que es la prosperidad de los productores, que los productores puedan tener una vida digna donde quiera que estén plantando el café. La Organización Internacional del Café hará una misión en diferentes países productores para garantizar medidas que fortalezcan el parque cafetero. Las lluvias siguen siendo el peor enemigo de producción. Está influenciando mucho en todo esto en este momento son los cambios climáticos, las consecuencias de la pandemia que aún tenemos desafortunadamente y los problemas con los conflictos, ¿no? Desde la organización se buscará apoyo financiero a través de las bancas multilaterales con el fin de tener recursos para la investigación del sector. Por segunda vez en la historia del organismo, Colombia fue sede de la reunión anual. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74% a 1.209 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 1,75% a 35.500 pesos. La acción del Banco Avevillas fue la que más bajó, con una pérdida de 12,82% a 3.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,35% a 2.340 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.605 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.430 pesos y la venden en 4.490 pesos. Un euro cuesta 4.498 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.18. El azúcar se transó en 18,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $93,20. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $98,31. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.340 pesos.